Bien, entonces, hablamos de la que es medicina nuclear. Por favor, siguiente. Es una especialidad médica, hay que tenernos en cuenta eso. O sea, no es algo que ahí alguien inventó. Es una especialidad, es igual que la radiología, el sistema de gastroenterología, medicina interna, ¿no? Que emplea los isótopos radiactivos. ¿Qué son los isótopos radiactivos? Acá en el periodo eso solamente se traduce en dos sustancias, el tecnecio y el yodo. Es lo que vamos tomando en cuenta. Voy a ir diciendo los puntos claves. La idea no es que seamos especialistas ahorita, pero sí que entendamos los principios. Bien, las radiaciones nucleares, las radiaciones electromagnéticas de los componentes del bloque atómico y las técnicas biofísicas afines. Ya veremos algunos de esos aspectos. ¿Qué es lo que nos ayuda a la medicina nuclear? Es a la prevención, el diagnóstico. Diagnóstico es lo que más conocemos, lo que más podemos ver, pero no solamente se centra en eso, también se centra en lo que es la terapia. Eso veremos en la última clase. Y finalmente también en lo que es investigación médica. Ahora en medicina nuclear se puede investigar mucho. ¿Pueden hacer tesis de pregrado en medicina nuclear? Sí, son sencillas, créanme. Se pueden recolectar algunos datos, se puede ir viendo eso. Ahí créanme que pueden salir prácticamente las tesis que a veces se nos hace tan dificultoso realizar. Ya, muy bien, gracias. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en cuanto al servicio? Tengo que maquetearme un poco, no muchos lo conocen. Tenemos en el Servicio de Medicina Nuclear, ubicado en el sótano del COITA del Hospital Nacional 2 de Mayo, el hospital si lo conocen, me imagino. Bien, tenemos ahí a qué ambientes: el laboratorio de radioisótopos, que es el que vemos en esta oportunidad, la sala donde va a administrar la dosis de la sustancia que se llama radiofármaco o radiotrasador, y tenemos la sala de desechos radiactivos. ¿Qué más tenemos? En este caso, la sala de espera de los pacientes que tienen la actividad incorporada, la sala de biometría que va a servir para hacer los exámenes de perfusión miocárdica, que creo que por ahí algo han tratado sobre ese tema. Y tenemos lo principal, que tenemos la cámara gamma, así como el equipo de tomografía tiene su TAC, el resonante tiene su resonador, la medicina nuclear tiene cámara gamma, en el cual los exámenes se llaman gammagrafías. Sencillo, ¿no? Bien, veamos, ¿cómo es en sí la historia de la que es la medicina nuclear? Hay que tomar en cuenta otros conceptos. Dijimos que los radioisótopos eran tecnecio y yodo. Pueden participar, no me enojo, mejor, si levantan la mano todos, excelente. Entonces, esos dijimos que eran el tecnecio y el yodo. Ahora, esos por sí solos, en muy pocos exámenes se le administran de manera particular al paciente. Antes hay que, podemos decirlo, marcarlo. ¿Qué es marcarlo? Mezclarlo, ¿ya? Con algunas sustancias que se llaman fármacos radiactivos. Conjuntamente toman el nombre de radiofármaco. Bueno, ya son varios conceptos. Entonces, ¿qué tenemos en cuanto al radiofármaco? Tenemos que tener en cuenta algo. Para estudiar una determinada función del cuerpo, necesitamos un determinado radiofármaco. En términos sencillos, el fármaco que yo voy a emplear para estudiar la función ósea no me va a servir para estudiar la función del corazón. El fármaco que me va a servir para estudiar el esófago no me va a servir para estudiar probablemente las vías biliares. Entonces, cada tipo de órgano o función usa un determinado sustancia o radiofármaco. ¿En qué más tenemos? Otro aspecto. Hay muchas vías de administrar esta sustancia al paciente. ¿Cuánto tenemos? Puede ser por vía intravenosa. Ejemplo, la perfusión miocárdica. Puede ser por vía oral. Ejemplo, cuando queremos evaluar a un niño pequeño, quizás a un hermanito que tengamos, o alguien haya visto un niño, un bebito, evaluar si tiene reflujo gastroesofágico. Si queremos evaluar la ventilación pulmonar, ¿por qué vía sería? Inhalatoria. El famoso ganglio centinela, que por ahí quizás hayan escuchado en lo que es principalmente para pacientes que tienen cáncer de mama. ¿Por qué vía es esa? Vía subdérmica. Entonces, hay varias vías en las cuales se puede ir administrando. En esta oportunidad nos vamos a centrar en algunas sustancias que se van a administrar por vía oral, porque estamos hablando del sistema gastrointestinal, pero también alguna que otra por vía endovenosa, principalmente cuando veamos ya estudios que vamos a ver en cuanto al hígado,
vías biliares. Bien, entonces, esa sustancia tenemos que una vez que se va, acá va a aparecer, ahí está, no tiene color fosforescente, nada más que acá les pongo para que lo vean bonito, ¿no? Pero no es que vaya a salir así. No se imaginen como en las películas, sustancia radiactiva y todo así, nubes, fosforescente ahí, que, ¡ay, qué será esto!, ¿no? No. Tiene un color que a veces es incoloro incluso, así como el agua. Esta se va a administrar al paciente. Una vez que se administra al paciente, en este caso estamos viendo intravenosa, se va a, podemos decir, redistribuir en el cuerpo. Y posteriormente a eso se va a fijar, se va a adherir, entre comillas, al órgano que queremos evaluar. En este caso, era para ver la función hepática, el hígado. Bien, vamos a ver algunos exámenes, cosas muy cortitas. ¿Qué es lo que tenemos en cuanto al tránsito esofágico en medicina nuclear? Dirán, ¿qué es tránsito esofágico? Fácil, ya estamos viendo ahí un órgano. El órgano que vamos a evaluar es el esófago. Muy bien, este examen se va a consistir en evaluar o estudiar la motilidad, es decir, el movimiento y el vaciamiento esofágico. De ahí vamos a verlo, tranquilidad. ¿Para qué cómo vamos a evaluar esto? Va a ser a través de la deglución de un trazador radiactivo. No vamos a ver que el trazador es juntamente con el tecnecio con el sulfuro coloidal. Una alta sensibilidad y especificidad y sustituye, complementa otros estudios. Quiero hacer un aparte acá. Hay que tener en cuenta algunas cosas. Radiología es mejor que tomografía. Tomografía es mejor que resonancia. Medicina nuclear es mejor que tomografía. Alguien me respondió en las tres, no. Alguien de lentes. ¿Por qué no es? ¿Por qué no es mejor? Exactamente, todos son exámenes que tienen su propia utilidad. A veces para evaluar un órgano puede ser muy factible hacerle una buena radiografía, una buena toma y es suficiente. Y no recurrir a una tomografía, una resonancia. Son exámenes complementarios, acuérdense de eso. Yo no vengo acá a decirles a ustedes, este examen es mejor que este o este es mejor que este, no. Va a haber patologías en las cuales se podrá evaluar mejor con un determinado examen, pero si queremos ver otras situaciones, puede contribuir otros exámenes. Bien, en cuanto a lo que es la técnica, pues decir cómo se va a realizar el examen, es un paciente que está en ayunas, sí, está bien, en una posición supina, eso ya lo conocemos, el baterio trazador, ya hemos hablado que se le llama sulfuro coloidal. El estudio es un estudio recontra rápido, veloz, demora 1 a 2 minutos, que vamos a ver en este caso, la parte cuantitativa, que ya vamos a ver la parte de las curvas, en cuanto a la actividad y en cuanto al tiempo. Bien, ustedes posiblemente esto ya por sentido común se conocerá. Cuando tomamos un sorbo de agua, cuando tomamos un alimento líquido, por decirlo así, es rápido, es instantáneo, no puede estar demorando tanto. Es un poco diferente a que no solamente vamos a tomar un sorbo, sino que ya hablamos que vamos a tomar o comer nuestro lomo saltado. Ya es carne de res. Pasa tan rápido como el agua, fácil de responder a eso. Entonces, en cuanto a esto, lo que se va a evaluar es el trazador, que se supone que debe, el promedio de cuánto el tiempo debe ser de 5 a 10 segundos. Este trazador, como va a ir pasando a lo que es a través del esófago, como ven, incluso se puede hacer un estudio por cada tercio del esófago, hablamos del tercio superior, medio, inferior, o bueno, si quieren decirle proximal, medial, distal, igual, y se tiene que ir considerando algunas situaciones, por decir que esto aumenta en pacientes con obesidad, en pacientes con edad avanzada, también se tiene que ir viendo en cuanto al tiempo que les estoy estableciendo. Bien, ¿esta técnica para qué sirve? Generalmente no es que nos pueda dar algún diagnóstico, es cierto, pero la principal es que nos va a determinar o ver un control evolutivo. Me explico. Puede ser que en un primer instante el paciente en el radiotrazador cuando lo toma pueda demorar incluso 25 o 30 segundos, que hemos visto muchos casos.
Después de recibir el tratamiento, el paciente ya no demora 25, demora 15 segundos. Entonces, ya vamos viendo de cómo si hay o no hay esta mejoría. Bien, y también, hay también otros estudios en esófago que ya en una oportunidad podrán revisar, por decir los estudios manométricos, cuando son negativos es indicativo de realizar este tipo de examen. Bien, a lo que nos gusta la cifra, sí, pero yo quiero saber, doctor, cuál es la sensibilidad, la especificidad por cada una de las enfermedades, acá la estamos trayendo, ¿no? Cintigrafía es el nombre que le establece en la mayor parte de los estudios, podemos decir, que revisamos, ¿no? En Estados Unidos o en Europa. Por si acaso es para cuando hagan la revisión. Y acá se encuentra estableciéndose toda la que son sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo en cada una de las enfermedades, ¿no? Lo pueden posteriormente ver. ¿En qué procesos vamos a ir evaluando eso? Pacientes que vamos a evaluar en cuanto a calasia, espasmo difuso del esófago, las diferentes conectivopatías, miopatías, neuropatías, la diabética, la alcohólica, la esofagitis, etc., ¿no? Es un estudio simple, como verán, simplemente consiste en la toma de ese radiotrazador, es una baja dosis de radiación al paciente, mucho más sensible que la manometría, lo hemos visto principalmente cuando esta es negativa, y nos va a dar una evaluación más que todo de tipo funcional. O sea, con esto no voy a decirles, con esto vamos a ver cómo está la musculatura del esófago. Eso es falso. No vamos a verlo anatómicamente, no vamos a ver cómo están las fibras, vamos a ver cómo está funcionando. Otro concepto que tienen que distinguir. Radiología es anatomía, como medicina nuclear es fisiología. Es decir, radiología ve la parte anatómica, cómo está muy bonito, etc. La fisiología evalúa la función. El estudio del reflujo gastroesofágico, posiblemente eso sí lo hayan visto un poquito más. Hay que tener en cuenta que a veces en niños sanos puede haber un cierto reflujo gastroesofágico como una condición benigna autolimitada. Pero este reflujo también se puede ir cuantificando, puede ser leve, moderado o severo. En niños podría ser hasta cierto punto, entre comillas, esperable, algo leve. Y vamos a evaluar principalmente secuelas significativas. El problema del reflujo gastroesofágico que no solamente queda en eso, sino que es principalmente causa de otras enfermedades. Neumonía recurrente, tos, apnea, estenosis, esofagitis, etc. Bien, el reflujo gastroesofágico es frecuentemente asociado también a un vaciamiento gástrico retardado. Creo que veremos el tema allá a continuación. ¿Cómo se hace este estudio? Es sencillo. Generalmente, como vimos, que se aplica en la mayoría de los casos a niños, también se puede hacer en adultos. Se realiza con leche de fórmula, la cantidad que vemos ahí, la leche, más o menos 20 centímetros cúbicos por kilogramo. De manera práctica puede decirse lo que suele tomar el bebito, ¿no? Durante su toma, y esto incluyendo ahí hasta un milicurí de tecnecio con sulfuro coloidal. ¿Qué es el milicurí? Bueno, esa es la medida de radiación que estamos teniendo nosotros para cuando realizamos los estudios. Así como, por decir, medida de volumen, los centímetros cúbicos, el mililitro, etc. Medida de área, ya sabemos cuáles son las medidas de área. Entonces, en este caso, la medida de radiación se llama milicurí, ¿no? Milicurí es el término que más usamos acá en lo que es en Perú. Si queremos revisar en literatura, vamos a hablar de becquerelios. Entonces, eso cambia un poquito eso, porque eso ya lo que llamamos como de una manera la transformación de una unidad a otra. Les digo porque milicurí va a ser un poco difícil que si revisan literatura, si alguien interesado en este tema, no va a encontrar muchos trabajos con eso, más con la otra unidad que se llama becquerelios, ¿ya? Entonces, la medida de radiación de esto es milicurí, y como se emplea es un milicurí, o sea, traduciéndolo es algo muy poquito lo que se está empleando para realizar este tipo de estudios. Debe estar el paciente en nada por vía oral, no menos de 4 horas, y paciente en posición supina, por lo menos. Aunque vemos que también, idealmente, y por decir, como le realizan en Barcelona, en otros hospitales, ¿no? Y de una manera para incentivar que se produzca eso, la posición debería ser algo así, ¿no? Es más fisiológica. Pero acá, normalmente, con la posición supina, se realiza la mayoría de los estudios. Bien, los estudios que se están realizando acá en el hospital, tenemos el reflujo gastroesofágico, de ahí vamos a ver la descripción de eso, que vean qué será esta figura,
lo que es la cavidad gástrica, está como está llega al estómago toda la sustancia, y acá es el dibujo de cómo debe estar el esófago en sus 3/3 y cómo la sustancia realmente si sube, el flujo es eso, si sube de lo que es el estómago al esófago, para que se entienda. ¿Por qué motivo? Eso ya deben ir sabiéndolo por lo que es la parte que está funcionando mal, ¿no? Y en base a eso se crean unas curvas. Hemos visto que acá sí hay reflujo, los picos son los reflujos, ¿no? En cuanto al estudio que se está adquiriendo, ¿no? ¿Qué decíamos? Se construye una curva de actividad en el tiempo. El paciente tomó la sustancia llegó finalmente a lo que es acá el estómago, pero vemos que no se queda ahí. Imagínense cuánto es lo que incluso está subiendo, por decirlo así. Se construyen los ROIs son las áreas de interés, justamente de estas, en los 3/3, tercio superior, medio inferior, proximal, medial, distal, dependiendo como quieran referirlo, y de acuerdo a eso ya se crean las curvas que ya habíamos estado viendo. Tanto en la amplitud, hablamos de cuánto es la cantidad de que está refluyendo, si llega hasta el tercio inferior, si llega hasta el tercio medio, ¿no? O ya incluso llega hasta el tercio superior. Y en cuanto a lo que es la duración, es muy distinto que el paciente tenga, por decir, el estudio estandarizado se puede hacer incluso en 1 hora. Es muy distinto que el paciente tenga 12 episodios de reflujo en esa hora a que tenga 10 o 15 episodios. Es muy diferente. Eso hace que determine en cuanto a la gradación de este reflujo que pueda presentarse. Para hacer el cálculo, bueno, ya es cuestión de la especialidad, pero de todas maneras, para que puedan ir teniendo la información, se le hace un ROI, o sea, un campo de interés, en una zona de interés, en lo que es el esófago, en el fondo también, y en lo que es el estómago. Se aplica la fórmula correspondiente y eso nos va a dar un determinado valor en porcentaje, ¿no? Que es el valor, por decir, en este paciente hablamos de 3.2%. Como ven, hay varios puntos de picos de flujo. Se menciona que el valor si pasa ya del 1%, ya es patológico. Estamos en 3.2%. Ahora, cuando también nos envían los exámenes para realizarles en pacientes ambulatorios o por también hospitalizados mayormente, también nos piden realmente la actividad el reflujo hasta dónde llega. Es muy distinto que llegue a lo que es al tercio superior del esófago a que solamente esté en el tercio inferior. Eso va a cambiar el tratamiento. Acuérdense bien de eso. Entonces a veces no está muy claro. Hacemos los ROIs y vemos curva por curva cuánto es lo que está presentándose, ¿no? La curva total del esófago, ya lo pueden ver después cuando estoy dejando ya ahí las diapositivas, y cómo van presentándose la curva del tercio inferior, curva del tercio medio, la curva del tercio superior, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde está llegando? Vemos que compromete todo el tercio inferior y también el verde, que es el tercio medio. Se está llegando hasta ese grado el reflujo que está presentando el paciente. ¿Cuáles son las indicaciones? Una sospecha de reflujo gastroesofágico para controlar eso, pero lo principal es, ya sabemos, el control evolutivo. Le dan tratamiento al paciente, se le realiza posteriormente un control, vemos si ya bajó el reflujo o no ha bajado. Entonces ahí ya van a ver si toman otro tipo de tratamiento o medida terapéutica. Para evaluar los tratamientos farmacológicos y también la otra utilidad que vimos, que no solamente el reflujo queda ahí, sino que es un factor muy predisponente a que se presenten otras enfermedades, como en este caso las aspiraciones broncopulmonares. Todas estas medidas que yo he estado refiriéndole en cuanto al porcentaje, a dónde llega, también cuántos episodios están presentándose, eso nos va a servir para hacer la graduación respectiva, si llega a un leve, un moderado o a un severo. Hablamos de las aspiraciones broncopulmonares, tenemos que la gamografía es capaz de detectar pequeños volúmenes de aspiración. Sin embargo, también la sensibilidad es baja, hay que ir viéndolo, y es más alta en pacientes con una enfermedad pulmonar severa. ¿Cómo se realiza esto? Sencillo. Una vez que ya se le ha realizado al paciente el reflujo gastroesofágico, se le tiene que citar a la primera hora del día siguiente para tomarle una imagen. ¿Qué es lo que ocurre si el paciente tiene una aspiración pulmonar? Esta sustancia radiactiva, así sea muy chiquitita, ha refluido lo que es la parte de lo que es el esófago y ya sabemos la continuidad que hay de las vías del sistema digestivo y sistema respiratorio, y por esa continuidad puede llegar incluso a lo que es a la vía respiratoria y aparecer a su sustancia en los campos pulmonares. Esa sustancia, así sea por lo poquito que pueda hacer para que se entienda,
se detecta a través de la cámara gamma. Y eso es lo que nos daría una posibilidad que pueda tener el paciente o que esté desarrollando una aspiración broncopulmonar. Y qué importancia hay que el paciente tenga aspiración broncopulmonar, que eso es lo que va a hacer que el niño, en este caso, tenga neumonías a repetición, bronquiolitis u otro tipo de enfermedades por esta causa. Este es el control de 24 horas para viéndole, acá es el reparo en boca y cómo la actividad llegó hasta el estómago. Vemos la parte negra, implica que no hay nada coloreado en esta zona, implica que en este caso, a pesar que sí tiene un buen reflujo, no llega a llegar a lo que es una señal de aspiración broncopulmonar. Se vería como, así como se ven los puntitos acá, eso estaría viéndose en esta zona. Con reparo se trata de establecer en qué pulmón o en qué campo pulmonar se encuentra comprometido. Es una técnica sencilla, inocua, hay una excelente correlación con la pH-metría, que es otro examen, que es de otra área, bueno, y la sensibilidad y especificidad, que es la que estamos evidenciando. El estudio de vaciamiento gástrico, bueno, principalmente el vaciamiento gástrico, si se dan cuenta, estamos haciéndolo de manera escalonada. Primero, seguimos hablando de esófago. De ahí hemos llegado al esófago, hemos llegado a lo que es el estómago para ver si hay reflujo o no. Pero una vez que ya la sustancia llegó, queremos ver a los pacientes realmente cuánto demoran en realmente hacer todo el vaciamiento, ¿no? Hablamos de lo que es posteriormente a este estómago y con todo lo que va a surgir o va a seguir lo que es el intestino delgado y el intestino grueso, ¿no? Bueno, depende de esto del tipo de alimento, mencionamos, es muy distinto la digestión, entre comillas, para que se entienda, de un alimento sólido de un alimento líquido, y es lo que vamos a ir viendo. El volumen, ¿no? Vamos a ver, es muy distinto también, es mayor el volumen. El contenido calórico es diferente que sea un carbohidrato a una proteína o una grasa. Sabemos que nos dan el mismo valor calórico. La osmolaridad. Bueno, ahí puede haber diferencias entre hombres y mujeres, se refiere, pero lo principal a que esto, si se dan cuenta, lo principal está con otro color o en negrilla, es que cada institución debe desarrollar sus valores normales. ¿Por qué es eso? Los alimentos acá son los mismos que en Estados Unidos, son los mismos que en Europa. No. Sencillo, ¿no? La preparación del radiotrazador, se va a administrar el alimento. ¿Por qué vía? Obvio, vía oral. La adquisición de las imágenes y el procesamiento de estas. Vamos a ver las curvas. Cuando es un alimento sólido, la forma de que retarda va a ser lineal. Alimento líquido, ahí vamos a ver las curvas, va a ser exponencial, o sea, inmediatamente es mucho más rápido la manera como vamos, o se va haciendo el vaciamiento si es un alimento líquido. Ya habíamos mencionado el tamaño del alimento, el contenido calórico, etc. ¿Y quiénes están pidiéndonos esto? Es muy pedido en lo que son los pacientes hospitalizados, pacientes que tienen alguna alteración funcional, mayormente pacientes obesos, diabéticos, que tienen una patología gástrica, una gastroparesia, síndrome de, ¿qué ZE? Solinger-Ellis. ¿Y qué es? Si se dan cuenta, todo está relacionado. Las bases son nuestras básicas, de ahí vienen las clínicas, de ahí vienen las imágenes. Si no tienen buenas bases, de ahí podemos seguir avanzando, y créanme que nos podemos tropezar. Por eso, todo hay que ir leyéndolo de manera acuciosa porque para que se pueda seguir entendiendo. Postvagotomía también se va a ir evaluando, o si el paciente está sometido a una cirugía gástrica, ese estudio también nos va a servir el vaciamiento gástrico. Hablamos, en caso de líquido, es exponencial, implica que a los pocos minutos, 2, 4 minutos, estamos viendo, inmediatamente el vaciamiento es mucho más rápido. El tiempo medio es el que vemos ahí, que están estableciendo en la curva, es muy diferente al vaciamiento gástrico en sólidos, es lineal, el otro era exponencial, toma más el tiempo. Incluso si queremos tener tiempos, para algunos nos gustan mucho los numeritos, es en este caso el tiempo medio que demora en vaciarse la mitad del contenido es 120 minutos. Pero acá hay algunas salvedades que estoy refiriéndoles, ¿no? Y eso hay que ir revisando, ¿no? No siempre va a ser esos valores que estoy señalando. En el Hospital Vall d'Hebron en Barcelona, cumpliendo justamente lo que recomiendan las guías, es que ellos mismos tienen que tener cada hospital, cada centro sus propias curvas, ¿no? El parámetro en promedio.
Entonces ellos realizaron sus estudios de vaciamiento gástrico, establecieron sus curvas. Entonces las curvas son las que tienen de color más pálido el límite superior y el límite inferior, y este estudio que le han hecho lo tratan de establecer dentro de la curva si corresponde o no corresponde. Puede suceder que esta curva que hemos obtenido en este paciente, si lo aplicamos en Perú, podemos estar diciendo, no, me parece que está lento el vaciamiento gástrico, ¿no? Pero no, para eso tenemos que tener nuestro propio, podemos decir, base de datos, que es la recomendación. Habíamos visto en qué enfermedades puede estar gas prolongado. El vaciamiento gástrico, que hablamos, es lento, principalmente en neuropatía diabética, obstrucción gástrica, entre otras que podemos ir revisando posteriormente, y en cuál se encuentra acelerado, ¿no? Principalmente en estas situaciones. Bien, hablábamos que los tiempos normales varían en relación con el alimento utilizado, no es lo mismo un líquido que un sólido, y debe establecerse parámetros normales para cada centro, ¿no? Tenemos acá en la cámara, tenemos en instrumentos. Sería interesante poder tener justamente también estos valores. Bien, nos centramos ahora un poquito en lo que es el hígado. Es corto también, no se preocupen. ¿Qué es lo que tenemos en cuanto al estudio del hígado? El hígado tiene muchas patologías. Solamente acá vamos a referir algunas puntuales en las cuales medicina nuclear nos ayuda bastante. En una de ellas, y la principal según mi criterio, es el hemangioma cavernoso. Que ya sabemos que es una lesión sólida, solitaria, delimitada, constituida por masas de conductos cavernosos, o sea, capilares, ¿no? Ocupados por sangre líquida. Eso es si quieren tener la definición. La resonancia es superior a la tomografía en caracterizar esta lesión, sí, pero ocurre algo, que la resonancia es incapaz de distinguir entre este hemangioma de las metástasis hipervascularizadas. Y eso hay que tener cuidado. Metástasis hipervascularizadas no es lo mismo que hemangioma, obviamente. Incluso así lo hicieran con el famoso contraste entre comillas de la resonancia, tampoco es difícil realmente poderla distinguir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una alternativa, la gamografía de SPECT con hematíes autólogos marcados con tecnecio. Acá vemos que estamos empleando otro radiofármaco, ¿no? Que en este caso es glóbulos rojos marcados con tecnecio. Y eso en castellano, por decirlo así, con el radiofármaco que se realiza es con el pirofosfato, por si acaso, y desean un poquito de ese aspecto. Es una técnica precisa y costo efectiva en diferenciar hemangiomas hepáticos de lesiones ocupantes de espacio, por si acaso, ese es lo hepático. Con este valor predictivo positivo próximo al 100%, fue lo que constituye el método de elección. Si la lesión es mayor de 1,4 centímetros, acuérdense bien, la sensibilidad es del 100%. Entonces hay que tener en cuenta, porque a veces, lamentablemente, se ha visto algunos informes, hablo en general, no de medicina nuclear ni en general, que a veces dicen, lesión que estamos encontrando, y la lesión dice que la describen de 2 milímetros. Bueno, yo dudaría un poco, ¿no? ¿Qué tal precisión de establecer una lesión de 2 milímetros? Bueno, suele pasar. El método de marcaje, en este caso para realizar esto, lo ideal es hacerlo in vitro. También hay in vivo y también hay el mixto, in vitro, in vivo, como le llaman. Pero lo ideal es hacerlo in vitro. Para hacerlo in vitro necesitamos un laboratorio. O sea, el servicio de medicina nuclear tiene que tener un laboratorio especializado para realizar eso. ¿Cuál es el patrón gamográfico típico que podemos ir viendo en este caso? Es la discordancia. ¿Y cómo es eso? Al inicio, pues recordemos un poquito la primera gráfica que pusimos. Entonces va la inyección, le administramos vía endovenosa, va a llegar al cuerpo, se va a redistribuir y ahí recién va a llegar al órgano, ¿no? Más o menos era algo así. Entonces, al inicio, como llega esta sustancia al órgano, es decir, lo veremos en gráfica, llega una perfusión disminuida. O sea, no la va a tener. Acá hablamos fría, cuando está ya disminuida, no la tiñe, le vamos a ver. Caliente, cuando está bien teñida, ¿no? Para que se entienda, bien caliente, bien oscura o bien blanca, dependiendo cómo queremos verlo, el factor como lo estemos evaluando, ¿no? Entonces, al inicio la perfusión va a ser disminuida, casi no se va a ver. De las imágenes dinámicas se refiere que se van tomando imágenes de cómo llega la sustancia, estamos tomando desde la vena hasta cómo llega hasta el hígado, por si acaso. Eso es lo que se llaman las imágenes dinámicas. Y luego va a haber un incremento gradual de ellas en las imágenes posteriores que se llama pool vascular. ¿Ya? Entonces, es un acúmulo lento y progresivo de esta sustancia que se va a ir a lo que son los hematíes marcados, que es el principio que estamos empleando. En castellano, al inicio,
Como se dan cuenta, acá como se ve como un huequito, es decir, que no está llegando a esta lesión la sustancia. Pero va transcurriendo el tiempo, le tomamos una imagen posterior y vemos que está al mismo prácticamente de lo que son, con las dos otras estructuras que tenemos que comparar esta sustancia. Heart es corazón, spleen, vaso, muy bien. Entonces con esa se compara que va yéndose prácticamente al mismo nivel. Y posteriormente ya vamos viendo que lo supera en las imágenes tardías, ¿no? Supera lo demás, digamos, áreas de lo que es el hígado. Ahora, ese es el esquema, lo pueden leer ya en casa con mayor tranquilidad. Esto es en la imagen real. Al inicio vemos que no llega, es una gran área, pero es más pálida que lo que estaríamos viendo en lo que es el vaso, ¿no? Ya casi no salió acá el corazón. Le tomamos la imagen tardía, esto es mucho más oscuro, entre comillas por decirles, que lo que es las demás áreas. Entonces, ese es el patrón que le llaman patrón de discordancia, ¿no? Entonces, está sucediendo eso, valor predictivo positivo cercano, casi 100%. Y si es mayor de 1,4, acá es obviamente mayor de 1,4 centímetros, la sensibilidad es 100%. Listo, tenemos el diagnóstico. Bien, se puede realizar un estudio SPECT. SPECT implica que se le toma la imagen y, así como la tomografía, los colimadores que vimos, los cabezales, dan vuelta alrededor del paciente, van tomándole otras imágenes y hacen una reconstrucción. Y lo vemos de forma tridimensional, ¿no? Se puede tomar este estudio que nos ayuda más a 12-4 horas y si lo realizamos mejora la detección incluso hasta en el 33% de los pacientes. Bien, bueno, acá hay una lesión, ¿no? Estamos viendo, siempre como digo son exámenes complementarios, vieron que en tomografía, que está diciendo, se realiza una tomografía, se hace una lesión desconocida en el lóbulo izquierdo, entonces de ahí hacemos lo que es medicina nuclear, o sea, lo que es SPECT, y estamos viendo que inicialmente como llegaba la fase vascular y después de eso vamos a ir viendo, acá no se nota muy bien, pero no se ve como una imagen netamente negrita, pero acá ya estamos viendo cómo se va individualizando y lo que está dándonos ese patrón. Bien, ¿qué también tenemos? La hiperplasia nodular focal. También nos ayuda así, sí, pero sí, vayan a ver, no es tanto la ayuda como en el caso de la hemangioma. Es el segundo tumor benigno más frecuente en la tercera quinta década de vida, ¿no? Mayormente es mujeres. Triada, hay un aumento del flujo arterial, la captación normal de radiocoloides. Estamos entrando otro radiofármaco. Si hacemos una lista, se van a dar cuenta que hay bastantes radiofármacos. Entonces, es por eso que es una especialidad, para aprenderse todas esas sustancias. Créanme que cuesta. Bien, y si bien es cierto es una captación normal con radiocoloides, hay un aumento, un acúmulo de con el otro radiofármaco que se le llama el ácido aminodiacético, que es el IRA, o más conocido como el Vicina. ¿Cómo se va haciéndole con esta sustancia? ¿Cómo se va administrando? Se administra al paciente vía venosa y vemos cómo va a ir llegando a lo que es podemos decir, cómo se van tomando las imágenes, lo que es el hígado y lo que es, bueno, acá también estamos viendo ya parte de lo que es incluso asas intestinales y cómo se va a través de las imágenes tardías individualizando, ¿no? Que persiste, como dicen, esta captación incluso después de los 60 minutos. Y eso lo habíamos visto que es con sulfuro coloidal. Bien, algo muy puntual, el sulfuro coloidal es removido de la sangre por el sistema retículo endotelial, depende del flujo sanguíneo y la función de los órganos diarios. Como les dije, lo negrito es lo más importante. ¿Nos puede ayudar también en otras? Sí, nos puede dar signos que de una manera nos ayuda a distinguir o que nos complementa justamente con otras técnicas el diagnóstico. En el caso del adenoma, bueno, es un raro tumor solitario benigno, se presenta más en quienes, en tratamiento prolongado con anticonceptivos y terapia androgénica. Cuidado, el tratamiento anticonceptivo muy prolongado en los pacientes, mujeres, puede dar o puede cursar con un adenoma. ¿Ya? Entonces, la ecografía, la tomografía y la resonancia nos dan señales o signos inespecíficos para distinguir este adenoma de un carcinoma hepatocelular. ¿Podemos ayudarnos de la medicina nuclear? Sí. ¿En qué nos ayuda? Cuando hacemos otro radiofármaco más,
yo creo que damos como 10 fármacos en la lista, ¿no? Que es, en este caso se llama es el galio 67, ¿ya? Entonces, hay una ausencia de captación del galio en caso del adenoma, a diferencia de lo que ocurre en el carcinoma hepatocelular, ¿no? Hay una ausencia de captación de radiocoloides, que ya hemos visto anteriormente el sulfuro coloidal, y retraso en la captación del otro radiofármaco que es el IDA. En resumidas cuentas, con el galio lo administramos, en el carcinoma hepatocelular lo vemos, en este lo administramos, no lo vemos. Patrón típico de adenoma, una lesión hepática circunscrita en la tomografía o en la ecografía, con una gamografía hepática que muestra una ausencia de la captación del radiocoloide. Entonces, las lesiones, ¿qué es lo que nos dan? Nos dan lesiones hipocaptantes. La mayor parte de lesiones malignas y benignas nos dan hipocaptantes. Pero hay algunas que también nos dan hipercaptantes. Las tenemos acá. Son muy delimitadas las que nos dan un patrón hipercaptante. Estas las pueden ir posteriormente revisando. ¿Qué es lo que vemos acá? Un estudio de un hígado en el cual estamos viendo mayormente, vemos que casi no hay mucho hígado, ¿no? Hay más que todo una lesión hipocaptante. Bastante llamativa. ¿Qué más tenemos que se puede hacer en el estudio de hígado? Se puede realizar las curvas, lo que es en cuanto a la captación del hígado con el vaso. Es también algo que, bueno, ya es algo más de la especialidad. Y también se puede evaluar con el DICIDA las vías biliares. Y finalmente tenemos lo que es el PET-CT. Quizás por ahí en alguna oportunidad escucharon, ¿no? Ya está el nuevo ciclotrón que funciona en el Hospital Negreiros, que allá hay un PET en el Almenar, en el Bevaliati, bueno. Entonces, ya hay algunos PET, hay dos en realidad, lo que es de la parte pública, y también hay otro en la parte privada. Bueno, en la parte privada donde también laboré, había traído por ahí un casito. PET también nos puede ayudar en el sistema gastrointestinal, pero PET es como que digamos, medicina nuclear es un todo. Hemos visto antes, de manera muy superficial, por decirlo así, la parte convencional, que hemos visto con la cámara gamma. La otra parte, con el otro equipo, que es el PET. La cámara gamma es así, son dos colimadores que van dando vueltas alrededor del paciente. El PET es un anillo, que ese va a ir tomando las imágenes al paciente. Es un anillo de detectores. Es un equipo más sofisticado que mayormente toma un PET-CT. O sea, acá cumple perfectamente el principio, que es imagen metabólica en este caso, conjuntamente con la imagen anatómica, y hace una imagen fusional. Y eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces acá el paciente pasa a través de la camilla, en ese mismo momento se le toma la tomografía, e inmediatamente va pasando y se le toma el PET. Nos ayuda en todos estos aspectos: diagnóstico, estadiaje, evolución de la respuesta, de estadiaje, sospecha de recurrencia, seguimiento, planificar incluso la radioterapia, que es otra especialidad. Principalmente nos ayuda en todo lo que es estadiaje y reestadiaje. Bien, bueno, también acá lo tenemos en una fecha como es el ciclo de la enfermedad, y esos son los puntos en los cuales nos está ayudando el PET. ¿Qué aplicaciones tenemos? En cáncer de esófago, en carcinoma gástrico, en carcinoma colorectal, en tumores del estroma gastrointestinal, en adenocarcinoma pancreático. Hay muchas aplicaciones, no vamos a referirnos, tranquilidad. Tenemos, por decir, en este estudio fue un adenocarcinoma gástrico primario. El PET es esto. Esta es la imagen, podemos decir, sola de lo que es el PET. Esta ya conocen más, tienen ustedes más, podemos decir, conocimiento, es lo que es la tomografía. Cuando ya se hace la función de ambas, es lo que estamos encontrando el PET-CT, por si acaso. En cáncer de colon, el PET-FDG es superior a la tomografía para detectar en metástasis hepáticas, y lo vamos a ver en el caso clínico. Y es particularmente útil en el estadiaje para la detección de recurrencia y la enfermedad metastásica. Si hay una elevación del CA, ¿qué es el CA? El antígeno carcinoma urinario, que es un marcador tumoral, por si acaso. Se considera que se le realice un PET-CT inmediatamente.
Mayormente, como se dice, es para estadiar. Más imágenes en las cuales tenemos una lesión, como se está encontrando a nivel hepático, para determinar si es que es o no es maligna o no es benigna. Le realizamos el PET y con esto se está confirmando. Decíamos, el FDG-PET-CT puede revelar metástasis extrahepáticas, o sea, no solamente en el hígado, sino en otros órganos, y cambia el tratamiento del 18 al 43%. Si desean aprender, en promedio el 33%. Es decir, 3 pacientes que se les iba a operar, se les realizó el PET y resultó que solamente 2 eran tributarios de hacer la operación, el otro no era necesario operar. Entonces, vean la cantidad de porcentaje que nos está cambiando el tratamiento, el manejo del paciente. Bueno, esta es la imagen, realizamos una tomografía, vemos ahí que no hay una lesión, hay que tener mucho ojo realmente para verlo, no sabemos si es o no es, se le realiza la imagen del PET, oh qué sorpresa, le hacemos la imagen fusionada y acá está, en el cual estamos estableciendo que efectivamente es una lesión maligna. Caso clínico, finalmente, es un paciente de 64 años, con diagnóstico de cáncer de colon en marzo del 2011. La anatomía patológica es un adenocarcinoma bien diferenciado, infiltrante hasta subserosa. Se le encontró los bordes libres, ganglios negativos, le realiza una colectomía derecha con anastomosis lateral ilion, colon transverso y resección de 2 lesiones hepáticas. La resonancia que nos dice, en abril de 2011 hay una lesión hepática en el segmento 7 de 2 centímetros sospechoso. Ahí están los segmentos, hay que aprenderlos. El motivo será una sola lesión, vamos a evaluar recurrencia. O le realizamos el PET, es una, estamos viendo varias, y que ven ustedes así, está llenecito, ¿no? Múltiples lesiones de implantes metastásicos en el hígado. Le realizamos, y acá está la imagen que más nos gusta, así la rojita, la imagen fusionada. Acá hay una, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. Siguen los cortes y se siguen evidenciando las diferentes imágenes que son metastásicas. El estudio del PET-CT muestra múltiples implantes metastásicos en el hígado. Todos estos son los nódulos o las imágenes, malignas en sus respectivos segmentos. Bien, entonces este era más de todo una imagen o un vistazo panorámico de lo que era medicina nuclear en el sistema gastrointestinal. Como les digo, es algo nuevo, hasta cierto punto complejo, pero poco a poco, porque ya a ustedes también en el examen de residencia y todo eso, les van a ir preguntando sobre esto, por si acaso, no es por asustarlos, pero eso sí, poco a poco se está introduciendo más acá en lo que es con el área de medicina. Bien.